Esperemos que esta otra no se ande cortando como la anterior. Perfecto, entonces continuando con la exposición. Las quemaduras van a producir lesiones. Estas lesiones van a tener una repercusión local de inicio, ¿no? La lesión de los tejidos con los que están entrando en contacto. Pero también van a tener repercusiones sistémicas, alteraciones sistémicas cuando se producen quemaduras extensas o cuando la superficie corporal eh, es arriba del 20% mayormente, ¿no? Llega a producir entonces lesiones o alteraciones a nivel sistémico, entre las cuales tenemos hipermetabolismo. Al tener quemaduras arriba del 20%, se inicia lo que es un metabolismo más rápido para poder contener o para poder reparar, para poder responder a esa lesión primaria que es la quemadura. De esa forma es que se vuelve un estado hipermetabólico. Aumenta lo que es la permeabilidad vascular. Esto a nivel de la mucosa intestinal, a nivel del sitio donde ha sucedido la afección, que va a ayudar a que se produzca la migración celular, como también que se produzca el proceso inflamatorio. Si nosotros hablamos de permeabilidad vascular en la mucosa intestinal, no es una respuesta que esperaríamos, no es una respuesta favorable, pero es una respuesta que se da dentro de una alteración por quemadura grave. Se da una reducción del flujo sanguíneo renal. ¿Por qué? Porque va a estar existiendo una gran pérdida de líquidos a través de la superficie corporal quemada. Si recordamos, las quemaduras, o perdón, la piel es la primera barrera que contiene, uno, contra microorganismos y dos, evita que se produzca la salida de los líquidos del espacio intersticial, ¿no? Y del extracelular también. Entonces, si quitamos esa barrera, que es la piel, por la quemadura, por la lesión de esta, entonces se va a perder gran cantidad de líquidos que va a afectar el flujo normal de circulación. Por ende, la circulación o la perfusión hacia el riñón va a llegar a disminuir. Inmunodepresión. Genera una inmunodepresión ya que el aumento de la permeabilidad vascular produce la salida de lo que son de inicio plaquetas, que es la primera línea celular, luego linfocitos T, B, natural killer y todo lo que ustedes conocen de la respuesta inmune hacia el sitio donde se ha producido la quemadura. Entonces estamos hablando de una inmunodepresión sistémica porque el organismo se está dirigiendo a producir una respuesta local en el sitio de la quemadura. Y pues la permeabilidad vascular y edema, justamente para aumentar lo que es la salida de factores de coagulación, para aumentar lo que es la salida de plaquetas y de la parte leucocitaria hacia el sitio de la herida para poder o tratar el mecanismo de respuesta del organismo, de limitar esa lesión, de evitar que se ingrese lo que son microorganismos. Y ya después todas estas alteraciones o todos estos cambios que se producen secundario a la quemadura, pues van a tener una alteración en la hemodinamia. Esta hemodinamia significa que va a disminuir la cantidad de sangre o la cantidad de plasma de la parte líquida de la sangre por aumento de la permeabilidad vascular y salida de lo que es este líquido, tanto para la parte inflamatoria como la parte, ay, se fue, la parte celular. Ahí estás. Entonces, hablando también de lo que es la fisiopatología, vamos a comentar un poco de lo que es la reacción que llega a tener el sistema.
De inicio, existe la respuesta inflamatoria sistémica, como hemos visto, aumento de vascularidad, migración celular, alteraciones metabólicas. Esto que va a llevar a un edema, una hipoperfusión generalizada, que puede llevar a un shock, ¿no? Y disfunción de múltiples órganos. Tenemos entonces la quemadura. Esta quemadura a nivel de lo que es el plasma o del suero va a producir que se dé un aumento del cortisol, de la insulina, del glucagón, que puede tener repercusión hablando de inicio en lo que va a ser el intestino, el corazón y el hígado, como también en el riñón, claro que sí. Pero hablando del intestino, se va a producir entonces un metabolismo aumentado donde se empieza a consumir todo lo que son los micronutrientes, en este caso de las proteínas, llegándolas a degradar a sus metabolitos activos, ¿no? Alanina, glutamina, para que una vez metabolizados se conviertan en amoníaco. Amoníaco metabolizado a nivel intestinal mediante las bacterias, gases producidos dentro de lo que son los intestinos, distensión abdominal, ¿sí? A nivel del corazón, entonces, aumenta lo que es un consumo de oxígeno. Este aumento va a requerir que el gasto cardíaco incremente y la frecuencia cardíaca se eleve. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el paciente va a presentarse con taquicardia, no solamente por el dolor, sino en este caso va a ser ya secundario a una pérdida de lo que es el líquido, el suero, el plasma sanguíneo, ¿no? Por la salida a través de lo que es la lesión o a través de lo que es la quemadura. Ya. A nivel del hígado, entonces, este amoníaco es metabolizado a urea para que esta urea pueda ser eliminada por lo que es el riñón. Pero este riñón, al tener una perfusión inadecuada, es decir, llegada de sangre inadecuada hacia el riñón, va a tener un menor funcionamiento, una menor eliminación de lo que es la orina, que incluso en casos severos se pierde lo que es esta eliminación, que origina aumento de metabolitos de desecho circulante. Sí, en el hígado también se produce lo que es entonces la glucólisis para poder realizar el uso de lo que es la glucosa ante un sistema o ante un metabolismo acelerado, llegando a utilizarlo tanto por vía aerobia como por vía anaerobia. Por vía anaerobia sabemos que se va a producir mayor cantidad de lactato, piruvato, ¿no? Que se deposita también en músculos, que se elimina también por vía intestinal, por vía renal, ¿no? Entonces, todo esto va a tener sus causas secundarias. Una vez utilizado lo que es la glucólisis, una vez utilizado lo que son los carbohidratos, como tercera fuente tenemos las grasas, que también se van a ir a descomponer para generar más energía en ese estado hipermetabólico que tiene el paciente de consumir toda la energía posible para poder realizar una respuesta compensatoria. También se utilizan las grasas. Estas grasas se dividen en sus metabolitos más pequeños para poderse utilizar, ¿no? Mismo se utiliza de lo que es el músculo, se utiliza la parte proteica, se utiliza la parte de la glucosa, estas se degradan, se utilizan, forman sus elementos de desecho, se podría decir, que tienen que ser posteriormente eliminados. Y si tenemos un riñón que está hipofuncionante, un intestino que está dilatado y que no está funcionando de forma adecuada, entonces los metabolitos de desecho se van acumulando, ¿no? Y van empeorando lo que es el cuadro de la fisiopatología de la quemadura. A nivel del hueso, se van utilizando lo que es las reservas de calcio, magnesio y los minerales que se contienen dentro de este. Y así sucesivamente, si no hacemos intervenciones en cuanto a líquidos, reposiciones de líquidos, reposición de lo que es nutrientes, tanto sea carbohidratos, proteínas, lípidos y demás que son los esenciales, vamos a tener fallas o alteraciones importantes en múltiples órganos que después pueden llegar a causar la muerte del paciente.
¿Cuál es el tratamiento básico de lo que son las quemaduras? Primeramente, si nosotros tenemos un paciente extrahospitalario, pues valorar el sitio. Si no se puede acceder al paciente, pues no convertirnos en un paciente más, evitar lesionarnos durante la atención del paciente. Y ya posteriormente, si tenemos la llegada del paciente a nuestro centro hospitalario, pues el manejo adecuado del paciente en base a lo que es la reanimación de líquidos y electrolitos. Para la reposición de líquidos tenemos varias fórmulas. Dentro de las más conocidas está la fórmula de Parkland, la de Brook y de Galveston. La de Parkland es la más fácil de utilizar y, bueno, la más utilizada en sí, que indica que se calcula 4 ml por el peso del paciente por la superficie corporal total quemada para hacer la reposición en 24 horas, dividida en dos grupos, ¿no? Una en 8 horas, otra en el resto de las horas que quedan, ¿no? Que vendrían a ser 16. Entonces, según esta fórmula, se hace la reposición de los pacientes quemados. Sí pueden utilizar la de Brook. En realidad, Parkland, Brook y Galveston varían en, qué sé yo, 100 ml, 50 ml, casi te dan el mismo resultado. Entonces, para hacer una forma un poco más rápida y sencilla, la fórmula de Parkland vendría a ser una de las mejores fórmulas para utilizar. Ya estando el paciente internado, tenemos que recordar que va a tener pérdidas insensibles, va a existir estas pérdidas insensibles que tenemos que irlas calculando y tenemos que hacer un seguimiento riguroso para poder también determinar la cantidad de líquidos que vamos a aumentar a ese paciente. Eh, Esto solamente como conocimiento les indico. Hipertermia, en casos de que los pacientes lleguen a presentar, qué sé yo, fiebre, se va aumentando 6 ml por décima arriba de 37,5, que como sabemos de 36,5 a 37,5 es lo normal. Subiendo arriba de esto se va sumando 0,6 ml a la cantidad de líquidos que nosotros vamos a administrar al paciente, porque aumenta las pérdidas según la cantidad de temperatura también incrementada. Pacientes que tienen polimnea, taquipnea, ¿no? Arriba de 20 respiraciones por minuto, entonces también se llega a aumentar. Y esta otra área, pues que va dirigida también para lo que es enfermería en cuanto al manejo, cálculo de lo que es la superficie corporal total quemada. Les haría participar, pero como que tenemos poco tiempo, así que vamos a darle la clase de corrido. Entonces, les he puesto un caso clínico para determinar la superficie de área corporal quemada, que viene a ser 40%, con sus datos de signos vitales, si llega a tener alteraciones o no tiene alteraciones, para que ustedes puedan valorar esto en caso de requerir aumentar cantidad de líquido a la fórmula principal, ¿no? Y también clasificar lo que es la quemadura, ya sea en primer grado, segundo grado, con las características que ya habíamos ido mencionando y que también se han llevado en cursos anteriores, ¿no? Técnica quirúrgica y demás. Pero al ser una clase virtual, la vamos a dejar esto del caso clínico para la parte teórica cuando nos veamos en clases. Cuál sería entonces el manejo inicial de estos pacientes quemados? Ya habíamos comentado que iniciamos con lo que es el A, B, C, D y E, como cualquier otro paciente politraumatizado, ¿no? Para poder hacer el manejo inicial de estos pacientes, siempre enfocados en este caso a evitar que se continúe con la corrosión, con la quemadura que se ha dado en el paciente, es decir, quitar esas prendas que se encuentren en combustión o quitar lo que son los polvos de álcalis o ácidos, según sea el caso.
Tratamientos locales, pues dependiendo si tenemos una quemadura de primer grado, segundo grado y demás. Para una quemadura de primer grado, pues simplemente puede ser hidratación y el frío, ¿no? Dependiendo también lo que es la superficie corporal quemada. En este caso, como ven en la imagen, tenemos una quemadura a nivel de lo que es la palma de la mano, un grado 1, grado 2, un grado 3, donde solamente se va a enfriar el área en un grado 1, se va a hidratar, se puede colocar hidratación también en una quemadura grado 2 superficial, en una quemadura grado 3 profunda, ya haciendo el uso de otras medicaciones, más el uso de lo que son vendas estériles. Grado 4 pues sí o sí, internación con analgesia, medicación específica para calmar el dolor o tratamiento dirigido hacia el área que se encuentre quemada. ¿Cómo se realiza entonces la administración de lo que son los líquidos intravenosos a nivel o con la fórmula de Parkland? Habíamos dicho que va a ser 4 ml por superficie corporal quemada por el peso del paciente. Estos tres datos son importantes. Estos tres datos se los multiplica y nos da un valor. Digamos que nos sale 5.000 ml para 24 horas. Entonces, estos 5.000 ml lo dividimos en dos, que va a ser 2.500 ml en las primeras 8 horas, ¿no? Y 2.500 ml en el segundo grupo, que van a ser las 16 horas restantes. Si por decir, mi paciente ha tenido la quemadura una hora atrás, digamos, sucedió, qué sé yo, en Tarata, Punata, qué sé yo, y al trasladarlo acá se ha tardado una hora o 2 horas en trasladarlo, este 50% ya no va a ser en 8 horas, va a ser en las 6 horas restantes que le quedan para la división de lo que es estos dos grupos. Entonces, 2.500 ml se le va a llegar a transfundir endovenoso en 6 horas. Ya el resto, la otra mitad, que viene a ser también 2.500 ml, sí se puede transfundir o sí se debe de transfundir en las siguientes 16 horas que se tienen para hacer la reposición del paciente de su fórmula de Parkland. Para el balance hídrico, a modo de recuerdo, porque es importante hacer el seguimiento de lo que es la pérdida de líquidos y de los líquidos ingresados en estos pacientes, recordarles que se toma muy en cuenta lo que son los ingresos vía oral, el agua metabólica que se crea por lo que es la respuesta metabólica que tiene el organismo en las distintas acciones que tiene, las soluciones parenterales. Si tenemos a ese paciente que se le ha administrado 5.000 ml en 24 horas, pues eso debe estar bien registrado en este caso. Medicamentos, por decir, tenemos la administración de digamos, metamisol, digamos, que viene de 3 ml, se le ha administrado 3 veces al día, tenemos 9 ml, ¿no? Cada ampolla de 3 ml, 3 por 3, 9 ml, que sí también se contabilizan. ¿Por qué? Porque en este caso no solamente va a ser metamisol, se le puede administrar tramadol, se le puede administrar antibióticos, se le puede administrar omeprazol, se le puede administrar qué sé yo, otros medicamentos más que sumados sí van a tener una repercusión en lo que es el balance hídrico. Entonces, todos estos medicamentos también se deben de sumar a lo que son los líquidos ingresados. En la clase de líquidos y electrolitos, cuando habíamos pasado, solamente llevamos hasta lo que es soluciones. Pero para hacer un seguimiento más estricto, riguroso, también se debe tomar en cuenta lo que es la administración de los medicamentos. Ya para la parte de líquidos egresados, pues tenemos lo que es la diuresis, tenemos la diuresis horaria, que es la que les he enseñado para líquidos y electrolitos, pero también tenemos lo que es la diuresis kilopeso hora.
que es más específico aún todavía para el manejo de estos pacientes. Estos pacientes quemados con superficies corporales eh, extensas requieren un manejo bastante meticuloso, bastante exacto para evitar complicaciones. Entonces, el tipo de cálculo que se realiza en estos pacientes ya viene a ser más específico. Los vómitos habíamos puesto en líquidos y electrolitos 250, si no recuerdo mal, como un aproximado, pero en realidad se van sumando según la cantidad que tiene en cada vómito. Les pongo un ejemplo, el paciente ha llegado a vomitar 3 veces. En una ha vomitado 50 ml, en la segunda ha vomitado 300, en la tercera ha vomitado 100. Entonces, ya tenemos datos específicos y todos esos datos específicos, según la cantidad que tienen, se van sumando para hacer la cantidad total de líquidos perdidos o de cantidad de líquidos perdidos por lo que son los vómitos. Las heces, bueno, las heces de igual forma se llega a cuantificar. No existe una cuantificación tan certera a menos que sean heces líquidas, ¿no? En caso de ser pastosas o sólidas, pues continuamos nomás con la regla que habíamos colocado en líquidos y electrolitos para hacer el cálculo, ¿no? Pérdidas insensibles, como ya les comenté, el hecho de respirar, el hecho de hablar y la transpiración generan pérdidas insensibles. Y como ya hemos visto, si tenemos aumentada lo que es la temperatura, aumenta lo que es la pérdida de líquidos, entonces aumenta también por ende la cantidad de líquidos que vamos a administrar al paciente. Si mi paciente en las respiraciones ya no son 20, estamos con 28 a 30 respiraciones por minuto, quiere decir que también está perdiendo mayor cantidad de líquidos por pérdidas insensibles. Entonces, se hace un recálculo a 0,6 ml según estén presentes o no este tipo de pérdidas. Mm, Lesión por inhalación. Habíamos visto en el caso clínico, en el primero que les coloqué con las imágenes, que tienen o que existe la probabilidad de quemaduras o de lesiones de lo que es la vía aérea superior cuando se dan por llamas, por fuego directo a nivel de la cara, quemando lo que son las vibrisas de la nariz, la parte de la nasofaringe, orofaringe, o incluso llegando a avanzar mucho más allá, dependiendo del momento en el cual el paciente se encuentre, es decir, si está inspirando o si está expirando cuando entra en contacto con la llama de fuego. Si el paciente está inspirando, pues va a llegar a ingresar toda esa llama de fuego hacia la vía aérea superior, produciendo quemaduras importantes eh, aún más abajo, ya hablando de la vía aérea inferior, con procesos inflamatorios importantes en lo que es la faringe, orofaringe, o incluso produciendo lesiones importantes ya en vía aérea inferior, siendo tráquea, bronquios, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta esa sospecha de ese tipo de lesiones que sí pueden existir. Hasta las 19:15, no, 19:15, 19:45. Ya se va a acabar en 5 minutos más las clases. Vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda. El resto lo hacemos en la clase presencial. Cuando observamos entonces una quemadura por inhalación, puede verse comprometido la cavidad oral o la cavidad nasal, como les había indicado. Siempre que tengan un paciente con quemadura en la cara, deben de revisar estas estructuras para que no se les pase por alto el hecho de que exista una lesión a estos niveles. Entonces, en esta imagen pueden observar lo que es esa lengua con restos o detritos carbonáceos, ¿no? La cavidad oral también con datos carbonáceos. En esta imagen pueden observar que existe una quemadura a nivel de lo que son fosas nasales, a nivel de lo que es los labios, ¿no? Mejillas, el dorso de la nariz. Y ya esos datos les tiene que ser abrir los ojos y pues iniciar la evaluación tanto de la
cavidad nasal como de la cavidad oral y la faringe que continúa con esta, ¿no? ¿Cómo se hacen los cuidados entonces de las heridas? Depende del tipo de quemadura. Tenemos quemaduras eléctricas, tenemos quemaduras térmicas por radiación, ¿no? O químicas. Si hablamos de lo que son quemaduras eléctricas, estamos indicando que van a ser lesiones que tienen un sitio de ingreso, un sitio por donde se ha originado la entrada de esa electricidad, que puede ser en el mismo lugar, es decir, miren acá en el dedo medio y ha salido por el dedo anular, o que puede ser en el dedo medio de esta mano y con salida en el dedo medio de la mano opuesta, ya sea, en este caso sería de la mano derecha, ¿cierto? Entonces, eso nos va a delimitar el sitio o los tejidos que puedan estar lesionados. En este caso, no llegamos a sospechar un tejido abundante lesionado, ¿no? Porque el ingreso es en un dedo y en el dedo contiguo sale lo que es la electricidad. Pero si tuviéramos el otro caso de un paciente con una mano quemada y con salida en la otra mano, pues todo el trayecto puede tener lesiones tanto de la parte muscular, nerviosa, vascular y ya comprometiendo pulmones, corazón, grandes vasos, distintos tipos de tejidos que pueden estar lesionados en todo su trayecto a consecuencia de la salida, ¿no? Ahora, si bien en esta imagen pueden observar que la quemadura ha ingresado por el dedo índice, originando una lesión de lo que es la parte muscular, de lo que son los compartimientos musculares que se encuentran en el antebrazo y brazo, ¿no? Aumentan de volumen, causan edema, originan un síndrome compartimental y se realiza una fasciotomía. La fasciotomía es el corte de lo que es la fascia que cubre el músculo, ya que este músculo lesionado se encuentra edematizado y está cortando la circulación. Si no se hace la fasciotomía, entonces empieza a cortar la circulación a distal y podemos tener complicaciones severas como la necrosis de las partes distales, ya sean de los dedos, del antebrazo. En este caso, miren, la fasciotomía se ha realizado incluso hasta el brazo, ¿no? Si tenemos un aumento de edema, o perdón, si tenemos un edema a este nivel con una alteración de lo que es la circulación sanguínea, pues fácilmente se puede comprometer el resto de la extremidad, produciendo necrosis de esos tejidos. Entonces es importante verificar la presión que tienen también a esos niveles, ¿no? La rhabdomiólisis es la lesión de lo que son los haces musculares. Esta lesión de los haces musculares, como han visto en la imagen anterior, puede causar un edema importante que comprometa la circulación. Muy aparte de eso, esta rhabdomiólisis o esta lesión de lo que es el tejido muscular origina una salida de lo que es la mioglobina al torrente sanguíneo. Esta mioglobina llega a ser tóxico a nivel renal y puede llegar a causar una insuficiencia renal de tipo renal, es decir, dañar directamente lo que es el tejido del riñón. Entonces, eso también es importante, evaluar si la orina empieza a tener una característica rojiza, como si fuera sangre. No, en realidad es la mioglobina, no tanto así el sangrado en este tipo de pacientes que tienen lesiones musculares por quemadura. Nos vemos en la necesidad de dar mayores cantidad de líquidos a ese paciente para poder eliminar toda esa cantidad de mioglobina circulante, si no va a llegar a lesionar al riñón. ¿Cómo se realizan las fasciotomías? Entonces, pueden realizarse dos, tres, incluso más incisiones dependiendo las áreas comprometidas por lo que es la lesión muscular secundaria a la quemadura eléctrica, ¿no? Donde se requiera realizar incluso a nivel de lo que es el tórax o el abdomen para evitar síndromes compartimentales. Los síndromes compartimentales no solo se dan entonces en lo que son las extremidades, también pueden llegarse a dar en lo que es el tronco y también se realizan fasciotomías a esos niveles para llegar a descomprimir y evitar que se dé una hipoperfusión o una alteración de la perfusión sanguínea en esos sitios. Si hablamos de lo que son las quemaduras químicas, ya va a terminar.
Mejor lo dejamos acá para evitar quedarnos a medias. Vamos a quedar entonces en lo que son quemaduras químicas y ya la siguiente clase la terminamos. En fecha 18, si no estoy mal, ya es su segundo parcial. Ya tenemos este tema y un tema bastante cortito más que vamos a avanzar para completar el temario de su segundo parcial y así estar listos. Preguntas, dudas, algo que quieran comentar. Doctor, una consulta sobre la fórmula de Parlan que estaba hablando. Dijo algo de las 6 horas. O sea, eso, ¿en qué caso se hace? Porque bueno, la regla dice las 8 horas, ¿no? Usted dijo las 6, pero no escuché bien en qué caso. Ay, ya. Lo que les indicaba por decir, el paciente se quemó hace 2 horas atrás. Ha tardado en llegar 2 horas al hospital. La fórmula de Parkland cuenta desde el momento en que se ha quemado el paciente. Si se ha quemado hace 2 horas y se ha perdido ese tiempo de transfusión, llega a tu hospital, se le llega a transfundir en las 6 horas restantes del tiempo de las 8 horas de la fórmula de Parkland. No sé si me dejo Ah, ya, ya. entender. Sí, 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 doctor. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Por eso les decía 2 horas que ha pasado de tiempo en llegar hasta el hospital, entonces en 6 horas se le va a transfundir los 2500 ml restantes que habíamos simulado para el cálculo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿Todo claro? Aunque tenemos 7 minutos, yo creo que podemos avanzar esta diapositiva más. Quemaduras químicas, sí, avanzaremos. Tenemos 7 minutos, ha salido el cronómetro. En las quemaduras químicas, había mencionado que tenemos quemaduras por ácidos y quemaduras por álcalis, ¿sí? Entonces, este tipo de quemaduras es distinta a lo que es la térmica o la eléctrica. Si se van dando cuenta, cada una tiene un manejo distinto según las lesiones que lleguen a producir. Este tipo de quemaduras llega a tener un contacto directo con la piel, llegando a producir corrosiones importantes que sí se pueden llegar a reabsorber. Estos ácidos pueden absorberse a través de esta quemadura, pueden ingresar al torrente sanguíneo y pueden causarnos trastornos metabólicos según la cantidad de superficie corporal quemada. Entonces nos puede dar una acidosis por una quemadura por ácidos, ¿no? O una alcalosis por álcalis. No tan frecuente, pero sí se puede llegar a suceder. ¿Cómo se hace el manejo de estas quemaduras? ¿Han visto alguna vez la soda cáustica? eh, Utilizada para limpiar baños, utilizada para limpiar lo que es el radiador del auto, ¿no? Se ingresa lo que es este polvo y se le añade agua. Entonces, la reacción que tiene al contacto con el agua es aumentar su combustión, genera mayor quemadura. ¿Qué nos indica esto para la parte clínica? Si nosotros vemos un paciente como esta imagen de acá, en este pie, que tiene todavía restos blancos en su superficie, que puede ser tanto alcalis como puede ser ácido, primeramente debemos de retirar todo ese componente en polvo antes de tratar de lavar esa extremidad. Si nosotros echamos agua queriendo lavar esta extremidad en afán de iniciar el tratamiento o de enfriar lo que es la quemadura, podemos producir mayor corrosión, mayor quemadura. Imagínense eso, pero a nivel de la cara. Lesiones importantes que van a aumentar mucho más si nosotros hacemos un mal manejo. Entonces, primero se utiliza, qué sé yo, escobillas, trapo, algo para retirar todo este polvo que se tiene eh, en contacto con la piel. Y una vez que ya esté libre de todo esto, recién utilizar el agua para hacer un lavado de esa área, ¿no? Y para hacer un manejo y demás.
Esto ya sea solución fisiológica, ya sea agua, que es la destilada, ¿no? O algún antiséptico en caso de estar utilizando eso. Cualquier tipo de líquido, entonces primero se limpia bien las superficies de lo que son estas áreas y recién se inicia el contacto con los líquidos. Estudios complementarios. ¿Qué podríamos solicitar en estudios complementarios? Entonces, tenemos un arsenal bastante grande como para pedir en pacientes con quemaduras, desde lo que son estudios laboratoriales, ¿no? Examen de sangre, lo que es la coagulación, lo que es el TP, INR, lo que es la parte funcional del riñón, creatina, urea, siempre cuidándonos a nosotros y cuidando al paciente, lo que es el VIH. eh, Mm, ¿Qué cosas más específicas? En caso de ser quemaduras por electricidad, solicitar lo que son electrolitos. Bueno, en todas las quemaduras, en realidad, electrolitos para ver la cantidad circulante de lo que es el potasio, el sodio, el cloro, ¿no? Y ver si se requiere hacer alguna intervención en ese dato. Habíamos comentado, todas las células en su interior tienen mayor cantidad de potasio que sodio. Cuando estas son lesionadas, todo ese potasio se vierte a lo que es el plasma, entonces es reabsorbido y nuevamente ingresa a la circulación. Si tenemos valores altos de potasio, ya sabemos cuáles son las consecuencias, ¿no? Alteraciones cardíacas que pueden tener, arritmias, entre otros. Entonces, para hacer el manejo de esos estados o alteraciones de los electrolitos, se requiere solicitar electrolitos en sangre. Gasometría también se puede solicitar en casos en quemaduras de superficie corporal extensas o pacientes con quemaduras por ya sea alcales, ácidos, ¿no? Si tenemos pacientes con quemaduras eléctricas, según el sitio de la lesión, electrocardiograma, rayos X, si se sospecha de lesión a nivel de parénquima pulmonar, de grandes vasos, de lo que es el corazón para ver si ha producido algún trastorno o alguna lesión en todo el recorrido de lo que es la corriente eléctrica que ha pasado a través del organismo, ¿no? Y así sucesivamente se va haciendo la diferenciación de los pacientes en cuanto a las lesiones que tenga por la quemadura. Bueno, aquí quedamos, chicos. Ya va a terminar, falta un minuto para terminar. Entonces, para no quedarnos a medias, la terminamos aquí la clase. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Nos vemos la siguiente clase entonces en teórica el día martes para complementar esto de quemaduras y avanzar un poquito más del siguiente tema. El siguiente tema es bastante corto, lo vamos a hacer la siguiente clase, la parte terminal, perdón, de lo que es esto de quemaduras y el siguiente tema, que creo que son 10 diapositivas, algo cortitos. Bueno, entonces que tengan una buena noche y ahí concluimos la clase por el día de hoy. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Doc. Hasta luego, Doc. Hasta luego, Doc. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.